Viktor Frankl fue el autor del libro El hombre en busca del sentido, y vivió en el año 1905 hasta 1997, fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencialista. Este hombre tuvo que vivir algo que muy pocos seres humanos alcanzan siquiera a comprender. Viktor era judío, y entre los años 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz, conocido como el campo de exterminio, y en efecto, allí murieron cientos de miles de personas. A partir de su experiencia, escribió el libro El hombre en busca del sentido. Esta es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de los grandes horrores que ya han sido suficiente y prolijamente descrito, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos. En otras palabras, este libro pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo afectaba la vida diaria en un campo de concentración a la mente de un prisionero? Enfoque. En esta obra demuestra este método psicoterapéutico centrándolo en el sentido de la existencia y la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. El sentido de la vida. En los campos de concentración nazis se pudo comprobar que quienes sabían que les esperaba una tarea que cumplir eran los más aptos para sobrevivir. Frankl afirma que siempre nos cuestionamos el sentido de la vida. Cuando invertimos la cuestión, el dilema de la interpretación es más sencillo de resolver. Él divide su búsqueda de sentido en 3 pasos. Los 3 pozos de significado. Durante su estancia en campos de concentración y como psiquiatra, Frankl descubrió 3 ricas fuentes de significado. Son los 3 pozos de sentido. Puedes recurrir a estos pozos cuando pierdas la esperanza y necesites motivación para superar un periodo difícil de tu vida. Perseguir una tarea vital. Cuando Frankl entró en el campo de concentración de Auschwitz, los guardias nazis le despojaron de sus posesiones. Le confiscaron un manuscrito en el que había estado trabajando toda su vida adulta. Tras un periodo de conmoción e incredulidad, Frankl prometió sobrevivir a su estancia en Auschwitz para reescribir y publicar el manuscrito. Mientras sufría de tifus y estaba al borde de la muerte, Frankl escribió notas para su manuscrito en papel de desecho que había recogido en el campo. Frankl creía que el manuscrito era una obra valiosa que solo él podía completar. Esto se convirtió en la tarea vital de Frankl. Amor. Cuanto más se olvida uno de sí mismo, más humano es y más se actualiza. La definición de amor de Frankl es diferente a la de la mayoría. Tiene poco que ver con el sentimiento de estar enamorado y más con la lucha por ayudar a los demás a salir adelante. Para Frankl, el amor es el acto de reconocer el potencial de los demás y ayudarles a realizarlo. Sufrir con valentía. Me imaginé dando una conferencia sobre la psicología del campo de concentración. Todo lo que me oprimía en ese momento se convertía en algo objetivo, visto y descrito desde el punto de vista remoto de la ciencia. Con este método, logré de alguna manera elevarme por encima de la situación, de los sufrimientos del momento, y los observé como si ya fueran del pasado. Frankl soportó cantidades inimaginables de sufrimiento dentro de los campos de concentración nazis. Sin embargo, encontró una manera de trascender su sufrimiento. Frankl se imaginó a sí mismo frente a un grupo de estudiantes en una sala de conferencias bien iluminada y cálida. El sufrimiento deja de serlo en el momento en que encuentra un sentido. Cada vez que se produzca un revés inesperado e incontrolable en tu vida, búscale una utilidad. Observa el sufrimiento de forma objetiva y pregúntate cómo puedes obtener un valor de este. Al aceptar el reto de sufrir con valentía, la vida tiene un sentido hasta el último momento, y lo conserva literalmente hasta el final. Al sufrimiento siempre le sigue la liberación. Durante 3 años, Viktor Frankl permaneció como prisionero del Holocausto. Poco después de que su campo fuera liberado, Frankl cuenta que caminó por el campo pocos días después de su liberación. Los alrededores del campo en el que estaba preso eran libres y abiertos.
En este estado de gratitud, Frankl se derrumbó y cayó de rodillas. Llega un momento en la vida de cada persona en el que nos liberamos de nuestro sufrimiento.